Hoy en día, 2026, ya se cree incluso, desde el lado de la ufología, que hay entidades extradimensionales, es decir, que vienen de otras dimensiones, o intraterrenas, es decir, que habitan la Tierra con nosotros. A ver, para ahí. Ja, ja, ja. Me estás diciendo que la Virgen de Fátima no era la Virgen de Fátima, sino probablemente podría tratarse, no lo estamos asegurando, de un alien. Es una posibilidad. Ahora, claro, ¿qué necesidad tiene un alien, una entidad extracorpórea, llamémoslo así, o extraterrestre, o extra, lo que tú quieras, de presentarse a tres pastorcitos? Ustedes lo pedían. ¿Qué conexión existe entre lo paranormal y lo extraterrestre? Así que hoy día ha vuelto, sí señoras y señores, ha vuelto Francisco Adriancén de Paradigma Cero. Señor Francisco Adriancén, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto nuevamente compartir escenario contigo. Vamos a tocar un tema que puede ser muy espinoso para varias personas, tanto por el lado de la ufología, de la creencia en los ovnis, en los extraterrestres, como en la gente que está pues del lado en el que aparentemente yo siempre he estado, ¿no? Que es lo paranormal, lo esotérico, lo místico. No me vas a hablar de las momias de Nazca, ¿no? Paranormales. No en este episodio, pero si quieres luego podemos hacer uno al respecto. Acá lo voy a orientar un poco más hacia que analicemos las diferentes similitudes. Yo sé que es un oxímoron lo que acabo de decir, ¿no? Diferentes similitudes, jaja. Claro. Pero cómo se cruzan estos temas y cómo no están más allá o muy separados. Finalmente son diferentes caras de la misma moneda. Eso es lo que quería decir. Porque finalmente se cruzan y comparten muchas cosas. Ya, ¿no? ok. Por ejemplo. A ver, extraterrestres, primero definamos qué es un extraterrestre. Ya no solamente la idea de el alienígena que viene con un aparato, con un ovni, no. Hoy en día, 2026, ya se cree incluso, desde el lado de la ufología, que hay entidades extradimensionales, es decir, que vienen de otras dimensiones, o intraterrenas, es decir, que habitan la Tierra con nosotros. ¿no? Ya está toda esa visión global. No es solamente el vulcano que viene desde la galaxia tal a visitarnos y a ver cómo las hormigas en la Tierra se matan entre ellas. No. O sea, la visión ya es un poco más grande. Pero, ¿dónde se cruza con lo paranormal? Y mira, siempre vemos de que cuando aparece un ufólogo, usualmente se decanta por la línea ultracientífica, ¿no? O cientificoide. Claro. Y por el lado del contactismo. De que lo testimoniaron. De lo testimoniaron. Pero ¿cómo inician esos testimonios de contacto? Siempre es con mensajes telepáticos. Y ahí nos empezamos a cruzar. Porque mensaje telepático, mensaje a la mente, ¿quiénes reciben? Los médiums. Primera coincidencia, ¿no? Un mensaje, o ya más descarado, una aparición. ¿no? Un ser de luz que se presenta en el jardín a las 3 de la mañana y te da un mensaje mesiánico, te da un mensaje de salvación, o peor, un mensaje apocalíptico. O a veces, como ya pasó, y acá fúnenme si quieren, el caso de la Virgen de Fátima. Se aparece esta figura luminosa frente a los tres pastorcitos. Empezaste a agarrar carne, mucha gente. Discúlpenme. Te van a funar. Fúnenme todo lo que quieran, pero si ustedes revisan los testimonios originales antes de que la iglesia intervenga, lo que los niños describen es un ser luminoso. No dicen que es la Virgen. Luego la iglesia aprovecha el contacto para decir que era una aparición de la Virgen. Me estás diciendo, a ver, para ahí. Ja, ja, ja. Me estás diciendo que la Virgen de Fátima no era la Virgen de Fátima, sino probablemente podría tratarse, no lo estamos asegurando, de un alien. Es una posibilidad. Ahora, claro, ¿qué necesidad tiene un alien, una entidad extracorpórea, llamémoslo así, o extraterrestre, o extra, lo que tú quieras, de presentarse a tres pastorcitos? A tres niños muy pobres de Portugal. Es que ahí está justamente el aspecto cristiano y de fe, ¿no? Eso vino de luego. Ah, eso vino luego. Yo te digo, ¿qué necesidad tenía la entidad de aparecerse frente a ellos? Si tú lo ves desde la óptica cristiana, claro, símbolo de pureza, niños que no van a tergiversar mi mensaje y son dignos de recibir aquella revelación que yo pienso transmitir a la humanidad. Pero desde un lado lógico, asumiendo que sea real el testimonio y que eso sucedió, ¿por qué a tres niños? Claro.
¿Y por qué en un lugar donde previamente, si tú revisas la historia, hay reportes de encuentros con seres luminosos? Ah, ¿en serio? En serio. Yo En estaba en Cova da Portugal, yo Iria. estaba ahí investigando eso también. Tú fuiste a Cova Yo- da Iria para ver justamente qué había Si pasado. revisas los mitos locales, obviamente en portugués Mate puede hacer llegar la información, él habla portugués, tú vas a encontrar que desde la antigüedad hay testimonios de que los pobladores de la zona tenían encuentros o avistamientos de luces extrañas en el cielo y luminosidades con formas humanoides en el bosquecito este que hay ahí cerca. Eso, Incómodo, ¿sí o no? eso desmentiría por completo uno de los mitos cristianos más populares, Francisco. Mira. Estás agarrando mucha Yo carne sé, con lo yo que estás sé, pero diciendo. este programa a veces genera odios y pasiones, pero, Más odios que pasiones. pero no se trata solamente de decir que la religión y el cristianismo es falso. No, 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 no. Esto simplemente veámoslo desde otra arista. Ya. ¿No? Porque, ok, si me voy por esa línea de cuestionar la fe cristiana católica, puedo citarte a Salvador Freixedo. Claro, Salvador claro. Freixedo era ex sacerdote jesuita ya fallecido, una persona muy interesante porque él empieza a investigar el fenómeno ovni en su totalidad desde la óptica primero de un creyente, ¿no? Y luego por meterse demasiado y por racionalizar muchas de las cosas y de los testimonios que él se encontraba, terminó haciendo el símil de que realmente las religiones, y hablo en plural, religiones, son simplemente un mecanismo por el cual seres distintos a los humanos nos manipulan. Claro. ¿Mm? Ahora, ¿nos manipulan para qué? O sea, ¿qué gana un ser de afuera manipulándonos, haciendo que pueblos enteros se peleen? Mira lo que estuvo pasando, espero que sea tiempo pasado, lo que estuvo pasando en Irán con Israel Y Estados Unidos. y Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué gana un ser espiritual, un dios o un extraterrestre con ese intercambio de violencia? Claro. Eso es lo que Freixedo se preguntaba y se puso a analizar todos los mitos fundacionales de todas las religiones, todas las creencias de los pueblos antiguos, y se fue inclusive hasta esta zona pues, que habitan los aztecas, ¿no? Que encontró una similitud entre las tribus que vagaron durante 40 años hasta encontrar el lugar donde iban a fundar su ciudad. El mismo relato de los hebreos. Claro. La misma vaina. Entonces, ese tipo de testimonios o de relatos se repite y se encuentra en muchas religiones. Freixedo lo que postulaba era, oye, a lo mejor nos están engañando y nos están engañando desde siempre. Y el fenómeno extraterrestre es mucho más complejo de lo que pensamos y no son solamente seres que vienen a visitarnos o a aprender de nosotros o como los paranoicos dicen, a conquistarnos. Claro. No, hay algo más ahí. A lo mejor, inclusive, es una cosa muy sencilla y es que nos depredan de alguna forma que no logramos entender. Quizá no físicamente, quizá sí energéticamente. Y ahí es donde también se cruza con lo paranormal. Otros investigadores del tema que tienen sus luces y sombras, es cierto, como por ejemplo Corrado Malanga, que es un italiano, que él postula la idea de que existen los implantes astrales. Implantes astrales. Así como los testimonios de visitas o encuentros con extraterrestres que te visitan, te llevan a su nave y te ponen un implante físico, él postula que también existen los implantes astrales. Y él los encuentra a través de la hipnosis con personas que reportan episodios de tiempo muerto o no tiempo en su día a día. Es como que estamos grabando acá tú y yo, terminamos de grabar, tú te vas a tu casa, pero luego apareces en tu casa y perdiste el recuerdo de cómo llegaste a tu casa. Entonces, por medio de hipnosis, él, con otros terapeutas, empiezan a revisar a estas personas y poco a poco van desenterrando en sus recuerdos las cosas que sucedieron. Y ahí aparecen pues, los temas de rapto, los temas de que los tenían en un lugar X, pero no era que los manipulaban físicamente, sino energéticamente. Y les implantaban, nuevamente entre comillas, estos implantes astrales. O sea, me dice, porque acá, a ver, vamos a parar con esto. Sí, mucha información, son muchas cosas en Sí. solo media hora, yo sé. O sea, yo llego Ajá. a mi casa el lunes y le digo a mi esposa, me raptaron los ovnis, ¿sabes el boleo en el culo que me pega? A ti no te van a creer porque puede ser que te hayas pegado, ¿no? O sea, no. Pero voy al hecho de Oye, una ¿qué persona. pasa, hermano? Me viene a echar de frente. ¿Qué te pasa? Es que te le pegarías ¿Qué conmigo. fue? No, pero no, claro. mentira, Liz. Pero digo, a ver, ¿sabes el boleo en el culo que me pega? Yo Porque sé. claro, o sea, a ver,
y que encima diga que no me acuerdo de nada, ¿cómo traigo a los ovnis Pero para que me den las pruebas? es que no puedes, justamente, porque no recuerdas nada. Muchas Y personas... con hipnosis se puede llegar a En algunos recordar algo. casos, al menos esto es lo que Corrado Malanga en su investigación encontró. Y obviamente esta investigación no era solamente de un grupo chiquito de personas, no. Eran varias personas de distintas nacionalidades, distintos idiomas, distintas edades. Y encontraba lo mismo, sin conexión entre ellos. No sabían que se estaban sometiendo a este tipo de experimento. Entonces, eso ya te da un hilo al menos de dónde jalar. O sea, quiere decir de que por ahí quizás hay algo. No es que tenga la razón, no es que ese sea el 100% de los contactos extraterrestres, porque también tienes otro tipo de testimonios, ¿no? Que son muy, muy buenos, muy felices, muy alegres, o simplemente son totalmente absurdos. Como por ejemplo el de esta persona, que me parece fue en Huaraz, ¿Ya? ¿no? Que de pronto se le regeneró un Ya. miembro y que a partir de eso es como que da su testimonio hasta... Pero no lo da abiertamente tampoco. O sea, es como que algunas personas nomás, el doctor Choi ha sido uno de los testigos. Sí, sí. No tengo el caso exactamente en la cabeza, pero se trata, no es que regenere el miembro, es que estaba a punto de perderlo, se le estaba Sí. gangrenando, ¿no? Y a ese nivel ya no había forma de salvar ese dedo. Lo que faltaba era creo que era una mano. Lo que tendría que haberse hecho era una amputación, pero él se resiste a esa amputación diciendo que sus amigos de arriba lo iban a salvar, a cuidar. Y efectivamente, con el pasar del tiempo, y hubo un tema ahí de una entrevista, fotos que se tomaron, la intervención de un periodista, el señor recupera el uso inclusive de la mano, y a partir de ese momento, incluso testigos y otras personas que lo rodeaban decían que él adquirió la capacidad de sanar a otras personas, o que tenía una fuerza un poco desmedida en esa extremidad. Yo no sé si eso será cierto o no, pero es lo que estas personas relatan. Claro. Y no es incompatible con lo que Freixedo o Corrado Malanga postulan. Y se cruza con lo paranormal porque todos estos contactos nuevamente son por medio de la telepatía, son por medio de seres espirituales que se te aparecen a darte un mensaje que muchas veces no es muy positivo que digamos, ¿no? Y ahí viene otro segundo peligro, porque como hemos visto en los cultos, en las sectas que creen, no sé, pues en un misticismo un poquito más extremo, también pasa lo mismo con el tema extraterrestre. Y aquí en Perú tenemos al menos 2. Qué terrible eso. O sea, por ejemplo, en avistamientos en Chilca, pero no solamente en Chilca, sino gente que ha testimoniado haber estado ahí mano a mano con los aliens o con personas, Sí. este, Bueno, o sea, que incluso no pueden describir físicamente como personas que fuesen como tú o como yo, sino que tienen algunos rasgos especiales, ¿no? un ser de 2, 3 metros, gigante, peludo, que más parece salido de He-Man Claro. que de la realidad, ¿no? Efectivamente. Pero ese relato tampoco es muy distinto a los seres mitológicos que contaban muchas culturas antiguas. O con superhumanos. O con ¿no? superhumanos. Quizá los carros de fuego que reportaban los griegos en el pasado no era pues Apolo ahí cabalgando el sol, ¿no? Quizás era simplemente un visitante. Y de acuerdo a la creencia y a la idiosincrasia de la época, el humano interpreta el fenómeno. Miremos nuevamente desde el lado de la ufología. Los avistamientos de las naves que se dan en los 50, 60, todos son cilindros, cigarros, formas muy ovoides, muy parecida a la tecnología y a la estética de la época. Claro. Avanza eso a los 80s, 90s, aparecen los triángulos, muy parecidos a las naves espaciales de la ciencia ficción de la época, a la tecnología de la época, como el F-117, el bombardero este chiquito estadounidense que parece una cucaracha, Claro. que en esa época era secreto. Bueno, las luces de Phoenix, este avistamiento masivo, que están los videos en internet, lo pueden ver, ¿no? Que se ven estas figuras triangulares quietas sobre la ciudad, esas luces extrañas. ¿Por qué eso no aparecía antes en esa forma? Porque antes eran cigarros. ¿Es que la tecnología de estos seres está cambiando tan rápido o es que nosotros estamos interpretando el fenómeno de acuerdo a nuestro entendimiento actual? Claro. O digamos que nuestro... Bueno, eso tiene un término, según Heidegger, es la técnica. Ya. O sea, la técnica modifica nuestra forma de ver el mundo. Ujú. Es decir, por ejemplo, si es que yo veo acá una luz, tú me dices esto es básicamente una luz. Pero si yo digo es una forma para poder quemar papel, tú ya no ves solamente la luz, sino estás viendo un medio de producción para generar algo más. Estoy modificando la forma en que tú ves las cosas. Esto también podría estar pasando también con los extraterrestres. Es decir, estamos viéndolos de una manera
de acuerdo al contexto y la época en la que estamos. Y de repente no estamos preparados para verlos de una manera tal cual son, ¿no? Lo estamos viendo de acuerdo a nuestro contexto histórico. Sí, y no sé si en algún momento lleguemos a estar preparados para tener un contacto directo. Te voy a relatar un par de cosas que pasaron ya, y esto es facto, como a la gente le gusta. A ver, tírame esos factos. Te tiro el facto. Y esto inicia primero como una experiencia personal y luego se transmuta a ser liderazgo espiritual. Y acá se cruzan los dos temas, extraterrestres y tema esotérico. El caso de Heaven's Gate, que esto finalmente fue una secta. ¿El del pelado? El del pelao. Exactamente. El del pelao Siempre que se hay puso un el buzo. pelao. El pelao, para quienes quieran saber cómo se llama Marshall Applewhite. ¿Ya? Este pelao, junto con otra persona, funda Heaven's Gate en 1974, y la creencia rondaba una mezcla de un cristianismo medio mesiánico, medio fantasioso, con temas New Age y lo que aparentemente era un racionalismo que realmente nunca estuvo ahí, ¿no? Ujú. Porque no me acuerdo cuál es el término que usaste la otra vez para describir esto, pero es como que conversemos de algo y lo validamos mientras conversamos, pero estamos hablando tontería y media. Claro. No me acuerdo el término exacto. Pero ¿qué creían estos señores? Porque no eran personas comunes y corrientes, eran ingenieros, eran abogados, era gente muy preparada, gente con PhDs en buenas universidades de Estados Unidos de la época, ¿ya? Mira, esta gente creía que con la llegada del cometa Hale-Bopp venía también una nave extraterrestre que iba a venir para tomar a los elegidos y refundar la humanidad bajo los nuevos preceptos que previamente se le habían comunicado al señor Marshall Applewhite. Y creían ciegamente en el pelado. Creían ciegamente en el pelado, ¿ya? El tema de la secta duró desde 1974 hasta 1997. No es poco tiempo. En ese lapso juntaron miles de seguidores en Estados Unidos. Armaron lo que en esa época estaba de moda, ¿no? Esa forma de difundir información a través de esos canales que parecían medio evangélicos por tele, Ya. porque no había internet masificado. En esa época, de hecho, ni existía, pero se comunicaban a través de sus canales privados, ¿no? Y poco a poco juntaban más gente, más gente, más gente. ¿Cómo acaba esto? Esto acaba el 26 de marzo del 97, cuando se juntan 39 de los miembros más devotos de la secta, junto con Applewhite, y de forma pues premeditada y muy, muy estructurada y muy organizada, se quitan la vida todos juntos, coincidiendo con el paso del cometa. Y dejan este mensaje que les voy a leer para que les resuene en la cabeza de lo peligroso que puede ser esto. Dejaron esto, dice: Hale-Bopp trae el cierre de la puerta del cielo. Nuestros 22 años de aprendizaje en la Tierra llegan a su fin. La graduación del evolutivo humano. Estamos felices y preparados para dejar este mundo e ir con la tripulación de ti. A su madre. Imagínate Más encontrar quemado no ese pueden mensaje estar, hermano, loco. con 39 cuerpos. Y ahora hay que decirle a la gente también cómo encontraron esos 39 cuerpos. ¿Están vestidos todos igual? Sí. Estaban vestidos todos de la misma forma, misma marca de zapatillas, mismo modelo de buzo, porque los preceptos indicaban eso, que tenían que vestirse de tal forma, tenían que comer de tal manera, tenían que comportarse ante el público de tal forma, aislarse de ciertos grupos de personas, de la familia, de quien cuestione la fe, y eso es una secta. Así es como funcionan las sectas esotéricas, las sectas satanistas, si quieres, ¿no? Ujú. Pero mira cómo se mezcla tan fácilmente con el tema extraterrestre. Y como te dije, aquí en Perú tenemos dos. ¿Dos? Quizás no han llegado todavía a ese nivel de Heaven's Gate, y acá me va a caer más funa, ¿ya? Pero una es muy famosa, el Grupo Rama. Ya. ¿Cómo comenzó el Grupo Rama? Ok. El Grupo Rama inicia con Sixto Paz y su hermano recibiendo mensajes telepáticos por medio de prácticas meditativas que ellos estaban haciendo. No hay nada malo en la meditación, no hay nada malo en estos temas, pero ellos recibieron un mensaje que les decía: vengan al desierto. Fueron al desierto de Chilca y tuvieron su experiencia de contacto. Lo paranormal y lo extraterrestre. Luego tienen esta serie de avistamientos ya preprogramados, en los cuales llaman a la prensa. Y efectivamente aparecen luces, ganan credibilidad.
No sé si tú recordarás esa época, tú eres más joven que yo, pero en los 90 fue un furor el tema del Grupo Rama. Los veías por todos lados. Llegó a un punto en el cual se llevaban a Sixto a España a entrevistarlo y a hacer giras en un programa muy, muy genial de televisión española que se llamaba La Noche, donde se sentaba justamente Salvador Freixedo, Jiménez del Oso, potencias de la época en el tema, a discutir, a debatir a un nivel mucho más elevado de lo que tenemos ahora y a cuestionarlo justamente de cómo es que realmente estaba llevándose el movimiento, porque se le estaba saliendo de las manos. Si algo que yo le reconozco a Sixto Paz, y ojo, no es que lo esté atacando, es que él llega a un punto en el que parece que se da cuenta y disuelve el Grupo Rama. Porque ya para ese momento en España habían personas que se decían ser parte del Grupo Rama, como que el capítulo, no sé, ¿cómo se llama? La sede local de España, y empezaban a hacer cosas contra la moral y contra la seguridad de muchas personas. Ah, ok. Y esto empezó a pasar en varias partes del mundo. Varias gente que decía que era de Rama. Que decía que era, que en algún momento quizá perteneció. Pero finalmente esto impacta y yo recuerdo a Sixto en una entrevista disolviendo el Grupo Rama. Me parece algo genial, antes de que fuera de las manos. Pero nuevamente, si tú revisas el discurso de Sixto, nuevamente es un tema de contactismo, bordea un poco lo mesiánico, bordea un poco el tema del mensaje salvador, de que estos seres vienen a cuidarnos, vienen a ayudarnos en todo. Y es como que, oye, si realmente vienen a eso, ¿por qué tengo tanta gente muriéndose en todo el mundo? Hambrunas en África, enfermedades por todos lados, guerras de siempre en Medio Oriente, en Europa del Este. Claro. El mundo no está mejor y ustedes siguen visitándonos y mirándonos y dándonos mensajes de cariño, respeto y armonía. Claro. ¿Dónde está mi vulcano que viene y me dice paz, prosperidad y me saca adelante? No hay. Si son tan poderosos, si son tan buenos, tan mesiánicos, ¿por qué no intervienen? No, lo que pasa, Francisco, es que el libre albedrío y tú no puedes ir contra eso. Ah, qué cómodo. Qué cómodo. Se parece mucho al discurso que te da alguien que simplemente te pide que tengas fe. Claro. Peligroso, ¿sí o no? Uy, chamáquina. Peligroso. Empezamos con la picantería, Francisco. Te cuento otra más. Esta ya es personal. Esta me pasó a mí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan todavía minutos. Ya, esta me pasó cuando yo era niño. ¿Ya? Bueno, no tan niño, yo era adolescente, ya tenía unos 15 años más o menos. Yo estaba volviendo de mi colegio, y en eso en la esquina de mi casa, en Santa Anita, un pata me para, ¡plag! Y el pata tenía un libro así gigante ahí. Y me dice, ¿tú has escuchado de los ovnis? Yo para ese rato ya era yo. Le dije, sí. Y me dice, pero tú no sabes la verdadera historia, porque Dios, Jesucristo, era un ovni. Y agarra y me saca su libro así y me saca pues una lámina donde estaba Cristo parado encima de un platillo botando rayos desde el corazón y abajo un marciano cabezón gris y al otro lado un hombre. Y por supuesto, el hombre bajo el canon estético europeo, ¿no? Ario, ojos verdes, ojos azules, todo perfecto, ¿no? Es como ¿Cuántos años tenías? 15, 16, por ahí. Y yo dije, tú le respondiste. No, yo me quedé callado porque un loco. Me intimidó un poco, yo pensé que también era un loco, pero me dio curiosidad lo que me decía, ¿no? Entonces me paró ahí como 20 minutos y me estaba mostrando página por página todo lo que decía su gran libro. Y me decía, tú no debes de comer carne, porque cuando tú comes carne ensucias tu cuerpo. O sea, me quería meter los cánones bajo los cuales él vivía, él y su secta vivían, a un chico de 15 años en la calle. O sea, date cuenta, si no hubiera sido yo y hubiera sido otra persona, caía redondito. Pero ¿ya? alguien, o sea, a ver, ¿a quiénes convence? Ya, pero no te he dicho quiénes son esos. ¿Quiénes son? Alfa y Omega. Ah, ok. Ah, ok. Y ojo, y fúnenmelo como quieran, Alfa y Omega está activo hoy en día. Y tiene reclutadores de ese tipo en la calle. Obviamente, ya es más probable que un joven de esta época simplemente te mande a la ¿no? Y te saque el dedo, o te empuje y se vaya, pero voy al hecho de que buscan población vulnerable para esparcir esta doctrina, para esparcir estas normas de vida. Pero escúchame, y mezclar todo el tema, honestamente, y ya que bordea lo sectario, ¿no? Yo no sé si acabarán en algún momento como Heaven's Gate, pero están cerca. Te dijo así, tú sabías que era un marciano. Te dijo así, mira, acá está mi libro. Y literalmente
¿Tú la escuchaste 20 minutos, Francisco? Sí, sí, sí. Yo no hubiese aguantado ni 5 Seguramente, minutos. pero Salió corriendo. nuevamente, o sea, la mentalidad de la época que todos teníamos era un poquito más Más tranqui, más ¿no? tranqui, todos éramos un poquito más monces, y yo tenía el interés en esto, pero la suficiente catadura como para darme cuenta de que, oye, este pata está loco, ¿no? Que Es un encima sectario. y te decía, no comas carne. Tú comes carne, tú no debes comer carne, tú tienes que ser vegetariano, tú tienes que guiarte por los rollos telepáticos que mi líder nos ha dado, y tú los puedes encontrar, es gratis. Y de hecho sí he revisado, hasta ahora es gratis. Mira, son 120 papelógrafos, ¿ya? La concha de su Ya, madre. escucha, no te rías porque esto es serio. No, ahorita- O sea, yo sé cómo suena, Mira, Gianfranco, pero esto es serio. Pero, escúchame. Prefiero que hables de Chulambis que otra cosa. No, pero Ya. no, pero digo, o sea, ya tengo en contra a los señores de Belmo. Y ahora vienen todos los sectarios, o sea, Hermano. ¿quién más se me va a venir en contra? Yo acá parado contigo a tu costado, vamos a luchar contra todos, como en El Señor de los Anillos. ¿No? Contra Vamos Bilbo contra los Bolsón. sectarios, vamos contra los políticos, vamos contra todo el mundo. Alfa y Omega. Alfa y Omega, Alfa con y sus- Omega plantado en mi jato, con- todo así como el pelado. ¿Qué plantados? Con su ovni. Con su ovni. Claro, y con sus 120 rollos, que realmente son papelógrafos. Y ojo, ya saliendo de la broma, el fundador de esto, que es un señor llamado Luis Soto Romero, que es un chileno, que yo no sé si seguirá vivo, si sigue vivo tiene 95 años. Ya. Ojo, porque esto aparece en los 70s, Ya. 1974, y sigue activo hasta la fecha. Ujú. O sea, jajiji, jajaja, que estamos haciendo acá, pero no es como para tenerle broma. O sea, esto es serio. Hay gente realmente que cree que los alienígenas nos van a salvar y que tú tienes que llevar tu vida de acuerdo a cánones que un brother recibió de forma telepática y que escribió en 120 rollos, que ahora son como que sus mandamientos, ¿no? O sus preceptos de vida, donde explican toda la creación. Están para que los veas en su página web, porque sí, tienen página web, tienen radio online y tienen a esta serie de personas en la calle que desde los 90, cuando yo era chico, buscan captar seguidores en distritos populares, en distritos donde la gente es vulnerable y donde simplemente van a escuchar a alguien que a cambio de quizás una comida te va a prestar atención. Claro. Y hay que tener cuidado con eso. Qué fuerte lo que me dices. O sea, Pero es lo que es. O sea, pero muy grave lo que me estás diciendo. Ujú. O sea, literalmente, o sea, se trata de una secta. Hay que tener Sí. cuidado con las sectas, ¿eh? Sí, porque mira, tienen una estructura doctrinal, o sea, que comparten con todas las sectas, tienen normas de vida muy cerradas que tienes que seguir, tienen textos sagrados, tienen papelógrafos. sus papelógrafos, tienen una figura mesiánica, ¿ya? Y acá pues vemos que te inculcan su versión de los 10 mandamientos cristianos. ¿Alguna aproximación a alguno de los mandamientos? No, o sea, es que si tú los ves desde afuera, te parece todo perfecto, porque te dicen no matarás, ¿no? Estudia constantemente, tienes que tener disciplina mental, O sea, es lo que te diría cualquier manual lo que de te vida diría normal. cualquier manual de vida, cualquier coach de lo que sea. Pero una vez que tú caes en ese anzuelo inicial, que es interesante, ofrece una salida a los problemas, o al menos una distracción a los problemas de la vida, tú ya caíste. Y luego te ves envuelto en esa presión de grupo, que es lo que ocurre en las sectas, sean de cualquier índole que sean, en la cual tú ya no puedes salir, porque tienes tantos ojos puestos sobre ti que te sientes observado y vigilado, y tú cumples esa doble función, ¿no? De víctima y victimario, porque tú también ejerces eso sobre otros. Claro, sobre personas que recién ingresan. Exactamente. Y los vas convenciendo y todo se va haciendo un círculo vicioso y un círculo vicioso que Así no es. tiene cuándo acabar. Y luego terminan fundando partidos políticos, como ya pasó en el Perú. Quizás ya no sin el lado extraterrestre, pero sí desde el lado mesiánico, con sus comunidades, sus símbolos que vienen del mar Ujú. y sus aventuras en el Congreso de la República, que ya hemos tenido un par. Y Exactamente. mira lo mal que terminaron. Entonces, Salieron muy mal. es peligroso. Y no es que ellos hagan daño, es que le hacen daño a la sociedad, a todos. Ujú.
Y ya listo, acá a partir de ahora nos pueden funar. Recuerden, es insultos@elbuenlibrero.com, o si no, también lo dejan en el primer comentario de este video. Van a ver un enlace. Ahí hay un enlace donde pueden hacer clic, nos dejan sus sugerencias de temas, los pedidos que quieren que tratemos. Este tema salió de ahí. Y también sus insultos si quieren, porque el link funciona para todo. Y no les pide loguearse ni nada. Así es. Y bueno, nosotros estamos por fundar la secta de seguidores de El Buen Librero. No me voy a volver pelado, no los voy a instar a que se desuscriban de la vida, que se suscriban al canal del Buen Librero y al de Paradigma Cero. Esa es la única suscripción que vale. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chau.